que dice que la palabra enamorar al mundo no transforma. Pablo Freire es un educador marxista, explícitamente marxista, y esta noción de la palabra como transfiguradora es muy peligrosa porque es lo que técnicamente se conoce con el nombre de constructivismo. El hombre ya no descubre la realidad, sino que la construye subjetivamente, arbitrariamente, con el taller, a gusto. Entonces, ya no es ese hombre que proponíamos nosotros, capaz de descubrir las esencias y de definirlas, de servirlas, de morir por ellas, sino que ese hombre que transfigura revolucionariamente la realidad, que cuenta subvierte, fabricando significados con su propia palabra. Lo que antes llamábamos la guerra semántica. Es un tema muy largo y muy interesante. En realidad sería objeto de una exposición aparte, pero la pregunta realmente es importante y le agradezco a quien la haya hecho, porque permite hacer esta distinción que es vital. Una cosa es la inteligencia que descubre la realidad tal cual es, y la palabra que nombra. Esto técnicamente ha sido expresado de manera sintética por Gibson, el organismo metódico. Res sum, ergo sum, res conoce. Las cosas son, por eso pueden ser cosas conocidas y cosas nombradas. Pero en cambio, la dialéctica marxista es al revés. Las cosas no son, las cosas las fabrico yo. Las cosas las invento yo y yo soy el que las nombro arbitraria, capciosa o insidiosamente. Para que esto no quede tal vez tan abstracto, permítame que les ponga un ejemplo. No hace muchos años, todavía circula, en un libro para el nivel preescolar, su autora, Mirta Goldberg, les proponía a los niños, junto con los docentes, este ejercicio. Papá y mamá llaman al teléfono. Pues no debemos hacerle caso a los nombres que los mayores le ponen a los niños. Pongámosle el nombre nosotros. Entonces jugaban con las palabras para violar la palabra heterónima, la palabra que viene de la autoridad externa. Ahora, el juego aparentemente inofensivo no es tal, porque por algo el poeta Mayarte decía con las palabras no se juega. No se juega por lo que decíamos antes, cuando uno pronuncia la palabra se compromete a no arruinar nada, que es la palabra. Entonces yo no puedo instar a los niños a denominar a las cosas de una manera distinta como la denomina la tradición de los adultos, porque hoy es el teléfono, mañana es llamar a la virtud vicio y al vicio virtud. Otra pregunta dice, ¿no puede dar alguna opinión sobre las nuevas pedagogías que se aplican en Argentina y los programas de capacitación docente? En realidad, no sé exactamente cuáles son las últimas o las nuevas. Sé que son todas malas porque la política educativa oficial está en manos del marxismo, de manera que cualquiera sea la última programación o planificación que se les haya ocurrido, todas ellas niegan estas nociones que tratábamos de ver recién. Ahora, en el recreo, una señora que me decía que se sentía inhibida de hacer una pregunta porque era muy operativa. No sé cuál es la pregunta operativa, pero es una pregunta válida de todos, formulados. Y tal vez se puede interpretar lo que la señora me quiere decir diciendo lo siguiente: la práctica que hacemos nosotros, conociendo estos principios, estas normas. Y aquí también contesto empíricamente. Yo creo que tenemos un gran recurso todavía
decirle la verdad. Todavía ese terreno es un terreno que no ha podido conquistar. La relación personal era la del maestro con el alma del discípulo. Entonces, yo creo en él. Creo en esta posibilidad grandiosa que tenemos de decirle la verdad a nuestros alumnos y de formarlos en la verdad. Mande quien mandare, gobierne quien gobernare. Todavía eso lo podemos hacer. Dios dirá cuándo. Tal vez llegue un momento en que suceda como en Cuba, en que detrás del profesor estaban dos maestras macarecos, uniformadas, con los uniformes soviéticos y armadas, controlando que se decía cada aula. No sé si estamos cerca o lejos de esta posibilidad tremenda, pero hasta ahora no sé nada la gracia de poder comunicar la verdad a nuestros alumnos y a nuestros hijos. Yo recuerdo que en el diálogo de las carmelitas de Bananos, en un momento determinado, la madre superiora le dice: el mundo no ha traspasado nunca los muros de Carmelo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Que el mundo no traspase los muros de nuestra casa. Y que el mundo no traspase los muros de nuestra alma. Si podemos impedir ese avance agotador del mundo, pues entonces algún día concreto podemos seguir haciendo. Así que los invito a todos a que no pierdan la esperanza y a que redoblen las fuerzas y los ríos cada vez que tienen delante de ustedes almas singulares y concretas. En fin, que acabo esto con una anécdota particular, si me permite, una referencia autobiográfica, aunque no queda bien. Yo empezaba la universidad en Buenos Aires en una época pésima, año 1970, y recuerdo que tenía el profesor de introducción a la literatura, Antonio Patricia Raya, que era un hombre ciertamente preparado y curioso, y con el cual, más allá de la discrepancia que uno podía tener en materia de cuestiones políticas, era realmente venerado. Y daba esas clases de introducción a la literatura en vez de una hora de informal. Eran clases para 500 o 600 alumnos que estaban allí sencillamente delante de activistas políticos para impedir la clase. Y él daba clase como si estuviera en un claustro silente y monástico, con la misma elegancia, el mismo dominio de sí y la misma sabiduría. Y yo, venciendo la timidez propia de la edad de la circunstancia, me acerqué y le pregunté: ¿cómo hace para seguir dando clases en este clima? En un clima de vuelta bélica. Y él me vio misericordioso, me dijo: ¿sabe qué pasa? Siempre hay un alma silenciosa que escucha. Y por esa alma silenciosa que escucha vale la pena dar la clase. ¿Y sabe por qué lo sé? Dijo: porque alguna vez yo fui esa alma silenciosa. Y gracias a eso estoy aquí. Alguna vez tuve un maestro y ante eso fui un alma silenciosa. De modo que también ellos son motivos de gracia. La certeza, la certidumbre de que más allá del bullicio, del ruido, del estrépito, siempre hay un alma que nos escucha. Y si nosotros pudiéramos saber que a lo largo de nuestra vida docente, por lo menos rescatamos un alma y no es su valoranza. Nos ha parecido oportuno meditar con sencillez, puesto que no somos teólogos ni mariólogos, sobre los vínculos que hay entre la Virgen Santísima, la familia
familia y al Padre. Nos ha parecido oportuno y necesario porque no debemos quedarnos en el diagnóstico de la enfermedad que nos aqueja, debemos recuperar la salud. Ya sabemos que el hogar hoy es atacado de mil formas. Por eso mismo es oportuno y necesario recordar y elogiar lo bueno que es un hogar cristiano. Ya sabemos asimismo que la patria se nos trae a casa. Por eso mismo es oportuno y necesario recordar y elogiar aquello que podría insular de vida a la patria. Gabriel Marcel ha dicho: amar a alguien o amar a algo es sentir que se dice: tú no morirás. Pues bien, al hogar y a la patria, amparados en María, queremos decirle: no morirá. No morirá mientras reciba la vida de la casa. La Biblia está ligada de tres modos a nosotros, a nuestras familias y a nuestras naciones. Está ligada por la creación y desde la creación. En segundo lugar, por su vida terrena ejemplar, paradigmática. Y en tercer lugar, por sus títulos sobrenaturales, que son todos los tantos dogmas de nuestra fe. Veamos pues estas tres vinculaciones que la Virgen Santísima tiene con nosotros. El misterio de importancia suprema para nosotros que vivimos en familia y al que no solemos volver con frecuencia para meditar es el misterio de la creación. Ese Dios que crea es un Dios de los espíritus, es una familia trinitaria y por eso es un Dios que habla en plural: hagamos. Es un Dios que sabe que no es bueno que el hombre esté solo. Y bien, en ese instante creador inicial ya estaba presente María, como hija de Dios Padre, como madre de Dios Hijo y como esposa de Dios Espíritu Santo. Ya estaba presente María como antítesis de Eva. Eva escucharía al demonio, que la tentaba diciendo que no sirviera a Dios. María escuchará al arcángel y ante él pronunciará esas precisísimas palabras: y aquí la esclava del Señor. Eva sería maldecida por su falta y María sería bendita entre todas las mujeres, entre todas las generaciones, y además asignada para la lucha postrera, cuando será necesario que alguien aplaste la cabeza del Padre. Allí estará la Virgen Santísima. La presencia incoada de María en la Santísima Trinidad no solo está en el origen de la creación, está asegurada al final de los tiempos. En el capítulo 21 del Apocalipsis tenemos: al final serán renovadas todas las cosas. ¿En qué consistirá esta nueva creación? Pues dicen los teólogos que la reunión del mundo con la eternidad. Por eso el Papa Juan Pablo II, en la Redemptoris Mater, concepto que después repite en su libro Cruzando umbrales de esperanza, en un reportaje, dice: gracias a San Luis María de Dios Monfort, comprendí que la verdadera devoción a la Madre de Dios está profundamente radicada en el misterio trinitario. La verdadera devoción a la Madre de Dios está profundamente radicada en el misterio trinitario. Si esto es cierto, y lo es, aquello que enseñaban los santos padres cobra sentido.
Tomás la llamó trono de la Beatísima Trinidad. Ante ese trono debemos inclinarnos, los hombres, los hogares y las naciones. Los enemigos de la fe católica han desterrado los tronos, los altares, los hogares, los pocos tronos que todavía quedan en pie, están ocupados por reyes, por superiores, por reinas heréticas, por princesas mundanas y frívolas. En nuestra reconocida Argentina, todo el nombre de algo quiere ser destronado por este poder político infame. Más que nunca, entonces, es necesario contemplar y considerar a María como trono de la Beatísima Trinidad, el único trono al que no han podido devorar ni podrán devorar las indúbias tomas de la Bastilla. Pero María, en tanto criatura, tiene una vida terrena, tiene un comienzo de tiempo y una localización del espacio. Y toda esa vida terrena está jalonada de milagros y de gracias que la convierten en un modelo y un auxilio para nuestras propias familias. Todo lo que ella hace durante esa vida terrena y todo lo que Dios hace con ella en esa vida terrena se convierte para nosotros en un deseo, en una causalidad de milagro. Contemplemos en primer lugar su nacimiento en una casa que parecía condenada a la infecundidad, a la infertilidad. Y entonces podremos valorar la misión de los esposos abiertos a la transmisión de la vida. 20 años, según la tradición, llevaban unidos los padres de María Santísima, infecundamente. Y Dios, previa a tanta perseverancia, previa a tanta longanimidad, con una niña inmaculada, la perfección de la plenitud de la gracia. San Ildefonso dice: su nacimiento anunció un gran gozo a todo el mundo. Y se cumplieron las palabras del salmista: alégrense los cielos y muestre la tierra su gozo. Frente a este nacimiento se impone de parte nuestra un doble sentimiento espiritual de alegría y de gratitud y de alegría. Alegría porque todo hijo se llena de gozo por saber que lleva al mundo a aquella que se es su madre. Pero gratitud a Dios en primer lugar por haberlo hecho nacer, y a ella misma nuestra gratitud por haber cumplido con su misión. Pero no solamente se impone este sentimiento de alegría y de gratitud, sino la necesidad de un obsequio, algo que la complazca a ella y que complazca a su hijo, algo que le permita esclarecer más y más su maternidad. Y su obsequio es examinar nuestra conciencia, acercarnos a la vida de la gracia y acercar a otros a la gracia. No solamente a nosotros mismos, sino a los que están perdidos. ¿Cuántas veces somos nosotros mismos los perdidos sin darnos cuenta de nuestra vida? En segundo lugar, contemplemos el santo y dulce nombre de María. ¿Cómo no contemplamos? Mira la pregunta retórica. Señora soberana, significa este nombre en idioma siríaco, estrella del mar en el antiguo idioma hebreo, porque ella guía a los que están embarcados, ella conduce a
Los favores del mundo, de Ruiz de Alarcón, presenta el caso de dos contrincantes que se buscaban de por vida para darse muerte el uno al otro. Tal era el Dios obvio que los animaba. Por fin se encuentran. Cuando uno está a punto de abatir al otro con un puñal, que está caído, dice, válgame la vida. Y el otro, que se había pasado la vida esperando ese momento negativo y rencoroso, le dice, vale, que a tan alta y intercesora no puedo ser descortés. Los efectos que provocaba en los hombres de fe la invocación del dulce nombre de la vida. Pero si este relato que acabamos de hacer le parece a algunos demasiado milenario, piensen ustedes que hasta no hace muchos años en la Alemania comunista se castigaba actualmente a los padres que le colocaban a los hijos nombres de santoral o nombres marianos. Y sin embargo, eran muchísimos los padres que, desafiando la orden del gobierno comunista, llamaban a sus hijas María. ¿Qué ejemplo para quienes hoy buscan los nombres de sus hijos en las revistas de moda o en las telenovelas de actualidad? ¿Qué ejemplo para aquellos que buscan nombres exóticos o extravagantes para sus hijos? María Santísima tiene un nombre con 5 letras y ese nombre, esas letras para salvarnos, basta. Meditando sobre su nombre, la Virgen ha sido llamada polióloga, porque muchos nombres de ellos están. Y esos muchos nombres de ellos son inabarcables. Tórtora, Rabo de Sahara, Aurora, Torre de Marfil. ¿Con cuántos nombres puede ser designado el nombre de María? Pero todos estos nombres juntos no alcanzan para nombrar. Por eso de María nunca alcanza, de María nunca será lo suficiente. Y por eso, paradójicamente, esta criatura, la cual los teólogos llaman polióloga, llaman también inefable. A veces solamente la puede lograr con moralidad y silencio. En tercer lugar, en este recorrido que estamos haciendo por la vida terrena de la Virgen, contemplemos la crianza y la juventud de María. María fue criada para servir al Señor. María fue criada para la obediencia, para el acatamiento, para la sujeción, para la docilidad al plan de Dios. Fue criada para abandonarse a la divina providencia. Con propiedad se ha dicho de la Virgen Santísima que ella guarda nuestra infancia. Una infancia que, contrariamente al modo en que hoy se concibe, es sujeción, obediencia, tutela, docilidad. La Virgen fue presentada en el templo y destinada desde la niñez al servicio del altar, pero sin dejar de cumplir con sus deberes de Estado. En tanto hija, porque ella veló por sus padres hasta la muerte. En su libro La Madre del Señor, Romano Guardini nos insta a contemplar la juventud de María. Esa profundísima y hondísima vida interior que ella tenía y que él llama un vivir en honda expectación del Mesías. Humildad y paz que le permite en plena juventud discernir. Yo no he sido elegida por ser grande. Si alguna grandeza me cabe, es porque he sido elegida. Es importantísima esta actitud juvenil de la Biblia, de no ensoberbecerse y de cantar en Magnífica es un canto de alabanza
parecer admirante. Y esos hombres se inclinaban reverentemente ante los ángeles. Pero lo que nunca se había visto, lo que nunca se había escuchado, es que fueran los mismos ángeles los que se arrodillaran ante María, los que se inclinaran ante una criatura. Y esto ha sido permitido por Dios para mostrar la superioridad de María Santísima como reina de los ángeles, como la poseedora de la mayor plenitud de las gracias, de la mayor santidad, de la mayor familiaridad con Dios, puesto que Dios está en ella, en unión con su Hijo que nacerá de ella. Es clara la diferencia. Para María, Dios es el Hijo. Para los ángeles, Dios es el Señor. María es reina de los ángeles. Medítese siquiera brevemente en esta humildad juvenil de María Santísima. Adviértase cómo la Virgen, ante el anuncio del ángel, no se complace, rehúye el odio, se turba. Precisamente en el Evangelio de San Lucas se lee que se turbó ante las palabras del ángel. Y cuando el ángel la tranquiliza, la sosiega, porque le explica por qué ella pudo ser elegida, por qué Dios la ha señalado con su dedo, entonces la reacción de la Virgen es doble, pero doble reacción agraciada, de confianza en sí misma, ¿quién soy yo? Y hay la confianza en Dios. La desconfianza en sí misma se manifiesta cuando María le dice al ángel cómo será posible esto. Y la confianza extrema en Dios se expresa cuando la Virgen Santísima le dice: hágase en mí según tu palabra. Contemplemos en cuarto lugar el noviazgo castísimo de María Santísima y sus posteriores nupcias con José. Y gozaremos advirtiendo la plenitud de la feminidad, la exaltación de la pureza y el pudor, el don de la indisolubilidad matrimonial y el testimonio irrecusable de que la plena realización de la mujer está en el universo de su casa, allí donde ella, como dice Chesterton, desempeña todos los oficios del mundo. San Juan Damasceno ha hecho el elogio en los desposorios entre María y José, diciendo que jamás se vio desposorio más digno y más feliz. Antiguamente, la liturgia de la Iglesia tenía prevista una festividad, la festividad del matrimonio de María y de José, el 22 de enero. Muchos esposos católicos buscaban esta fecha para casarse, porque era la fiesta de las bodas de María y de José. Buen espejo para los novios que quieran casarse en estos días. Buen espejo para los esposos y para todos aquellos que en estos tiempos crepusculares, tenebrosos y sombríos se han atrevido a hacer de sus hogares iglesias domésticas. Buen espejo para aquellos jóvenes que en estos tiempos promiscuos tengan el orgullo de cumplir con el sexto mandamiento, que por lo tanto merezcan ese elogio que le prodiga el poeta Salinas cuando pone en boca de un varón que ha sido fiel a su única mujer esas palabras bellísimas: alto se está contigo, tú me no haces nada, tan solo convivir y dejar que te viva. El mundo material nace con los demás. María es el símbolo de la indisolubilidad del matrimonio. Juntos en la adversidad y la dicha, juntos en la alegría y la pena, porque el hombre no puede separarlo
fue elevada a la categoría de sacramento. Hijo, no tienen vino. Y el hijo hizo el milagro. Cuando termina el milagro, el hijo, invitado por su madre, mediadora del milagro, le dice a ese novio: tú has guardado el mejor vino para el final. Modelo de mujer, modelo de madre, modelo de esposa. Un viejo himno litúrgico de víspera de la festividad de la Sagrada Familia la relata de este modo a María: oh María, llena de gracia, que tuviste tú sola el privilegio de estrechar a Jesús contra tu pecho, dándole a la vez leche y besos. Qué extraordinaria que es la cátedra de la Iglesia Católica. Qué magisterio tan terreno y tan excelente en preciosa cultura. Este himno no soslaya la parte delicadamente humana y femenina, una madre que estrecha a su hijito contra el pecho y como toda madre le da leche y besos, pero tampoco soslaya la plenitud de la gracia de su madre. Porque María es la plenitud de la feminidad, es el emblema de la admiración y de la ofrenda, de la oración. Se la llamó alguna vez domunciana, es decir, despensera del hogar, cimiento del hogar, cabeza de las mujeres, la proclamó San Isidoro de Sevilla. Bien me cabe este elogio que escribiera el padre La Bodevilla: Eva sois en hambre tocar, el revés de la tristeza, del llanto y de la muerte. Has cambiado el nombre de la perdición por otro que es de salud y de andanza. Música y bien, secreto júbilo, como un sacramental para todos los momentos. Más pascual que la ceniza, más confortadora que el pan bendito, más rico que la amorosa limosna. Y es verdad. Así era la Virgen entre los suyos, en su despertar, mirando al niño, a José, en sus oraciones matutinas, en su actitud de servicio durante toda la jornada, en su solicitud materna, en su capacidad protectora. Y así debe ser la Iglesia. Si la Iglesia no quiere extraviarse, debe mirarse siempre en su madre. En quinto lugar, contemplemos a María como Nuestra Señora del Buen Parto. Su maternidad no fue aparente, como decían los fieles donatistas, sino que, por el contrario, su maternidad fue real. Y ha sido definido dogmáticamente que María es Madre de Cristo y Madre de Dios. Así fue definido el Concilio de Éfeso contra la herejía de Nestorius. Cuenta el padre García Piedra en su obra sobre la Santísima Virgen María, que en Éfeso, en aquella ciudad de Éfeso, cuando se proclamó este dogma, se echaron a volar todas las campanas de la ciudad. El Hijo ha nacido según la carne en el seno de María. María concibió por obra del Espíritu Santo, pero la carne y la sangre de Jesús proviene de la carne y de la sangre de María Santísima. Por eso San Agustín la llamó forma de él. Que ella sea siempre nuestra partera. Y si alguna vez tuviéramos que decir con San Ignacio de Antioquía, mi parto es inminente, que no nos falte el auxilio de Nuestra Señora del Buen Parto. Emocionado por esta sencillez mariana, tan terrena y tan femenina, sencillez en definitiva de toda madre que alumbra a su hijo, hasta un escritor de vida pecaminosa y disipada como Edgar Allan Poe
María has escuchado mi himno, en el gozo y la pena, en el bien y el dolor. Madre de Dios, quédate conmigo. Ahora, cuando las tormentas del destino oscurecen mi presente y mi pasado, haz que se encienda mi mañana con dulce esperanza de tu auxilio. En sexto lugar, contemplemos a María en la penitencia, en la huida ante las persecuciones, en las privaciones de cada día por las cuales tuvo que pasar, en esa pobreza que encerraba la mayor riqueza del mundo. Hay que saber vivir perseverancia, firme ante las amenazas del odio, firme ante esa fatal certidumbre de que el hijo perdido debía ocuparse de las cosas de su padre. Siempre firme estaba la vida. Firmeza en la Nochebuena, firmeza de la Epifanía, firmeza en el hogar de Nazaret, divinamente irrepetible. Allí, precisamente en ese hogar de Nazaret que estaba ella, podemos imaginarlo entre el hornillo de barro, grandes tinajas para el trigo, tal vez los higos secos, las olivas conservadas en sal, de la viruta de San José y los escasos momentos del niño. Todo el trabajo de esa casa, todo es oración, plegaria, rezo, expectación, y todo es volver los ojos hacia la cabeza terrena de esa familia. Oh José milagroso, compañero, levantado un parado junto a María, cuántas flores y pájaros pedían. Tu morada feliz de enero a enero, tu vara en flor velada, triunfadora, ruiseñor del perfume ante la luna, y en un cielo solado de luna, los gallos guardaban la aurora. He aquí el emblema de todo hogar cristiano, la importancia que tiene la casa, fundada en la unión ante Dios de uno con una Eucaristía. Pero María estuvo presente en la mayor peripecia de la historia, durante el drama sangriento de la pasión. Y otra vez, como nunca, la vemos firme, virgen, firme y de pie. Contemplemos a María en los misterios dolorosos, porque todos tenemos pesadumbres en nuestros hogares, en nuestra patria. La Virgen nos enseña a sobrellevar estas penas. Vivimos en un mundo que escapa al dolor, en un mundo que idolatra la fiesta perpetua del hombre, la fiesta perpetua del hombre invertido, en un mundo que ha desterrado la cuaresma y que solo quiere vivir el carnaval. Sin embargo, María Santísima nunca disimuló sus dolores. Estuvo unida a Jesús en la vigilia del muerto de los amigos, en la peregrinación injusta y desgarradora, en la coronación de espinas, en el camino del Calvario, al pie de la cruz. He aquí rostros cristalinos y se pegaron bien sobre el maternal regazo, muertos ya para el abrazo a aquellos miembros divinos, huyeron los asesinos. Qué soledad sin colores. Oh madre mía, no llores. ¿Cómo lloraba María? La llanta de aquel día, la Virgen de los dolores. Contemplemos a María de los dolores. En séptimo lugar, contemplemos a María en los misterios gloriosos. Si queremos que nuestro hogar se transfigure, sobre todo en aquellos misterios gloriosos que la tienen por principal protagonista, cuando el Espíritu Santo decía
propiamente una dormición, un sueño, un trance. Se vio rodeada de singulares privilegios, ni pena, ni dolor, ni decrepitud, ni vejez. Fue, recuerda Santo Tomás, un estado de éxtasis. Todas estas contemplaciones que estamos proponiendo, contemplaciones en consonancia con el magisterio de la Iglesia, las podemos y debemos cultivar en nuestros hogares, y para eso tenemos un arma más poderosa que todas las armas juntas del enemigo maligno que nos rodea. Es el arma del Santo Rosario. Muchísimos pontífices hablaron de esta arma. Prefigurada en el Antiguo Testamento, pedida en distintos concilios, practicada por muchísimos años y desechada lamentablemente en nuestros días por las peores razones y los más bajos motivos. Pero si alguna vez abandonamos el rezo del rosario, movidos por las acusaciones de monotonía que suele lanzar el mundo moderno, recordemos lo que decía don Marcelino Menéndez Pelayo: tú que esta madre devoción supones monótona y cansada y no la reza, porque siempre repite iguales sones, tú no entiendes de amores y tristezas. Qué pobre que se cansó de pedir dones, qué enamorado de decir certezas. Hace unos años atrás, el Papa Juan Pablo II beatificó a Severino Jiménez Maya, y el motivo de su beatificación fue porque este gitano, que eso era, católico, perteneciente a la Tercera Orden de San Francisco, no quiso aceptar la oferta de sus verdugos rotos. Ofrecieron la vida si dejaba de rezar el Santo Rosario, y él prefirió la muerte con su rosario hecho una sola pieza con su puño, y murió fusilado en el cementerio de Barbato en 1936 con el rosario en la mano mientras llevaba el Cristo Rey. Fue beatificado en el año 1997. Que Severino nos dejó para seguir rezando el rosario. Recapitulando entonces lo que llevamos dicho, hemos sugerido que María está ligada a nosotros, a nuestra familia y a nuestras patrias, desde la creación, y por su vida también ejemplar, de la cual hemos elegido algunos momentos para contemplar. Pero decíamos también que, en tercer lugar, la Virgen está unida a nosotros, a nuestra familia y a nuestras patrias, por sus títulos, que son otros tantos dogmas de nuestra fe: su Inmaculada Concepción. Esto nos recuerda que, así como Dios eligió su casa y la quiso pura y limpia, hemos de tener nuestra casa, libre de toda contaminación espiritual. Era necesario y era conveniente para Dios, dice el Papa Pío IX, prepararse un lugar puro donde su Hijo se encarnara. Y esta es la grandeza admirable de María, que el dogma de la Inmaculada Concepción nos recuerda, que siendo libre nunca optó por nada que la manchara, que siendo libre nunca optó por la impureza. Pero la Virgen la adorna otros títulos: su virginidad perpetua. Y este título nos tiene que dar fuerza, nos tiene que dar ánimo para educar a nuestros hijos en la valoración de la virginidad, de la castidad y de la pureza, en la valoración del pudor. Hay que recordar que esto ha sido olvidado, tergiversado y vaciado de contenido. Hay que recordar lo que
de buscar los contornos precisos y exactos de las cosas. Es el hombre circunspecto, mesurado, y por eso mismo es capaz de autotenerse. No es al revés. Lo principal en la castidad es la castidad espiritual. Y por eso mismo el hombre prolonga esa castidad espiritual en la pureza de su cuerpo. Y es otro título mariano, su maternidad divina, que nos hace comprender que no podemos vivir sin madre. También es frase que dice Juan Pablo II, aquella que dice que el mundo está lleno de hijos huérfanos de padres vivos. El mundo está lleno de hijos huérfanos cuya madre vive. Y este título mariano nos hace recordar que no podemos vivir sin madre. Y es otro título mariano, su condición de medianera de todas las gracias, su carácter de reina de todo lo creado y su rango de ayuda en el cuerpo y alma de los hijos. Esta asunción de María también debe ser considerada, porque es la que nos pone ante la necesidad y ante la perentoriedad de abandonar definitivamente la mediocridad, de abandonar las cosas de abajo y buscar las cosas de arriba. Fray Luis de León, contemplando este título, dice precisamente esto, que si con clara vista miráis las tristes almas de este suelo con propiedad no vista, de azul y de vuelo, como perfecta piedra y mata del cielo. Debemos superar esa mediocridad que nos abarca y nos convierte en seres rastreros y viles, y hacer algo por nuestra propia ascensión, por nuestra propia posibilidad de superar los días grises, monótonos, perdidos en la nada. Y es otro título para tener muy en cuenta la condición corredentora de la María Santísima, porque nos llevará al primer acto de su corredención, cuando visitó a su prima Santa Isabel, y el niño que ella llevaba en su seno, dice la Escritura, saltó de gozo. Pero nos tiene que llevar también a todos aquellos actos de la vida de Jesús en los cuales se desprende el rango corredentor de la Virgen. Muy importante este título. La herejía progresista precisamente ha querido minimizar o encubrir el carácter corredentor de María Santísima. A propósito de la corredención mariana, te recuerdo aquella imagen tan lograda de la película La Pasión de Mel Gibson. Esa escena tan conmovedora durante la desalmada flagelación, durante la cual el demonio se le aparece al Señor parodiando la maternidad, mientras la verdadera madre se desangra interiormente, pero soporta de pie. Pero también aquella otra escena en la cual ante Jesús, caído por el peso de la cruz, María rememora cuando se le cayó de pequeño, corrió a socorrerlo diciéndole, ya llego. Lo que cualquier madre le dice a su niño cuando se le cae, ya llego. Y María también nos sigue diciendo esto, ya llego. Por eso es corredentora. A María corredentora le canta aquellos versos de Anzuategui. Todavía esperamos que un día solicitud nos salga del naufragio. El diablo nos acecha cada día. Escúchanos, Señor, nuestro naufragio. Y que Santa María, nuestra Señora, la corredentora, si fuera necesario, nos tienda nuevamente esta hora el santo salvavidas del Rosario. Y aquí entonces los principales títulos marianos. A los hombres, a los hogares y a las patrias, la devoción a María les es imprescindible para salvarse. Una devoción que
No es en el liberalismo donde hallarán los hombres y los pueblos la libertad. El liberalismo sigue siendo esa peste perniciosísima que definió para siempre el Río Duero. No es tampoco al lado de quienes levantan estatuas de la libertad y atropellan las naciones. Conoceré la verdad y la verdad os hará libre. La libertad está en arrodillarse ante Cristo Rey y ante María Reina. Volvamos entonces los ojos a María. Contemplemos quizás esta noche por última vez como arquetipo de Dios, así la llamó el Padre Pío del Bien. ¿Y qué quiso decir con esta expresión, tal vez un poco osada? Dice el Padre Julio: en tanto por Dios fue predestinada para servir de modelo de plenitud y de gracia, es la criatura universal en la que todo se recapitula. Primera idea del Creador, cuya hermosura y elefante hace volver hacia su rostro todas las miradas. Más admirables, como las llamaron las letanías, digna de nuestra admiración, ahora y siempre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Torre de David, torre de Martín, las únicas torres que no podrán ser abolidas, las únicas torres que no podrán ser jamás aplastadas por ninguna herejía. Donde está la Virgen no puede estar la herejía. Ya hemos hablado, queridos amigos, de los favores de María. Ahora, para terminar, ahora digo, podríamos pedir a la Virgen unos últimos favores. Nos proponemos una excursión, una peregrinación de amor, una romería con el pensamiento y con el sentimiento. Vayamos esta noche con el corazón a las ermitas, a los santuarios marianos de la patria. Virgen de las Mercedes, Virgencita General, rogad por el ejército argentino para que encuentre un caudillo que lo rescate del pueblo. Rogad por nuestros muertos en la guerra justa, que aquí con más razón en Tucumán. Rogad para que estos muertos inútiles no sean olvidados, para que no sean profanados su memoria. Nuestra Señora del Plano, la de la fe antigua y antigua en la fe, rogando por nuestros paisanos, por los hombres sencillos, con sus vidas cansadas de repetir caminos, todos hechos de sueños, de pasión y esperanza, que buscan en la tierra madre como un niño perdido. Digámosle a la Virgen del Plano aquello que le decía el Padre Castellano: Reina del Plano, Señora, pobre criollo, mirad, techo que nos ha quedado contra esta lluvia y basura. Estrellita paradora de la tormenta veloz, mira que se vuelve a vos mi alma, que no te confía, porque si sos madre mía, sos también madre de Dios. Nuestra Señora de Cantina y Corrientes, Virgen del Rosario, San Nicolás, Nuestra Señora del Valle de Catamarca, Nuestra Señora del Milagro de Salta, rogad por nuestra alegría, por la fidelidad de vida de nuestros orígenes hispano-católicos, por la lealtad al estirpe, a la herencia, Madre de los desamparados, vírgenes morenas y morenitas, rogad por las esperanzas del pobre. Hazle mirar en el que sufre, pilar bendito, trono de gloria, tú a la victoria lo llevarás. Virgen María, Espera Maris, protege nuestras aguas. Virgen de Loreto, patrona de la sala, protege nuestro aire. Permítenos consagrar nuestros mares
clemencia, de consuelo, fervoroso sea el cielo y el castillo y tocador. Nuestra Señora del Carmen, Virgencita Cuyana, permítenos ser los custodios del bastón de mando, para que cumpliendo tus órdenes nos dispongamos a ayudar a los cautivos del pecado y de la herejía. Ordena, Señor, que tus huestes quieren estar habitadas. Nuestra Señora del Rosario y de las Malvinas, danos la gracia de hacerte presente y patente en las capas de nuestras puertas, en las puertas de nuestras casas. Podamos escribir orgullosamente: no traspase el portal, que no jure por su vida ser María concebida sin pecado original. Sepa el coro y el judío y el inglés que han aclamado que María es concebida sin pecado original. A la Virgen única, a la Virgen de la patria entera, le decimos: ahora que la noche tiene profundidades sucesivas, ayúdanos, Madre. Ahora que avanzamos solo con la pasión propia de los fuertes, ayúdanos, Madre. Madre, que la debilidad la ciencia, ayúdanos. Que la esperanza se aprieta contra sí misma y sufre. Míranos, Madre. Madre, hoy que el sacrificio se encarna en la mirada y resiste, danos más valor, Madre. Hoy que vamos adelante, cantando la corona presentida, acuérdate, Madre. María, un solo pliegue de tu manto, si se inclina en la lumbre de la aurora, estaría otra vez en la bandera el celeste fulgor de tu memoria. Y la enganado a Roma este aliento rojizo a lo profundo del Atlántico argentino, y el fervor de las aguas removidas, al inundar las umbres varía la frescura del soplo, y los Andes, la nieve abierta y pureza, encendería toda la llanura. Pero en las otras áreas de Argentina, en el agua, en el monte y en la aurora, no crece ya ni el brillo de la lanza, aunque alzaron el cielo de la paz de tus rudos caballeros, ni se calla el rugido de la antigua serpiente recobrada, para mover el pie que inclina el manto. Tú esperas, como un brote que el dorado libre de la tierra, un varón sin codicia, que vuelve del desierto, y las ruinas de bosques nacionales erija el tronco de tu lumbre, y profiera justicia en el gusto de la sangre de los justos. El rumor de voces argentinas que lloran la bandera victoriosa, hay algo de nosotros. En el llanto del culto que detiene los fuegos de la bestia, que custodia el alma de la patria, hay algo del fulgor de tus estrellas y del doblado torso que se inclina. La frente, la dulcísima llanura, colmada de simientes convertidas en llanos de gloria. Hay algo en el pie de tu manto, cuando tu pie, el pie con que asististe sobre las nubes, sobre los ángeles, asume el mundo con su huella. Y en este soplo de los hombres, imagen de tu soplo, en este ardor que vence sin codicia, como tus lágrimas y tus gestos, en este pliegue vivo de la carne, caído sobre el suelo de la patria, elevas la cumbre de un llamado, el purísimo rostro de un vivo antiguo, herencia de tus límpidas edades, esta súplica, sálvanos, María, sálvanos, María. La Virgen María, modelo para la patria, necesita hoy más que nunca hacerse patente y evidente. Su divino Hijo, nuestro Señor
ya no es posible. Y dan como principal razón que nosotros somos tan pocos, casi nada. Pues bien, tal vez conozcan ustedes la historia de los mártires de Sebastián. Ocurrió en el siglo IV. Sus protagonistas fueron los legionarios de la Legión Fulminata, que se habían convertido al catolicismo y a los cuales querían doblegar. Eran solo 40 hombres. El emperador bizantino los torturó de 1000 maneras posibles para que abdicaran de la fe, y no sabiendo ya qué tortura inventar, este verdugo malvado hizo desvestir a sus 40 hombres y los arrojó a un tanque de agua heladísima en pleno invierno, con una consigna: aquel que apostatara levantaría su mano, señal de apostasía, sería retirado del tanque helado y sería socorrido inmediatamente. El jefe de la legión le imploraba a Dios y le decía: Señor, 40 hemos descendido contigo a este helado helado, haz que 40 subamos contigo al cielo. Y rezaba cada vez con más brío por sus 40 hombres. Y mientras rezaba, uno de esos flaqueó, levantó la mano y lo sacaron del estanque en señal de apostasía. Y el jefe de la legión entonces, con más fuerza que nunca, gritaba: Señor, ¿por qué nos haces esto? 40 hemos pagado contigo y por ti a este helado, haz que 40 subamos contigo al cielo. Y el verdugo que ejecutaba la tortura, al escuchar ese llanto, ese ruego varonil del